Les saluda Juan Ramón Báez de Finanza en la Práctica. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a esta presentación donde trataremos de un tema muy relevante, como sería qué es lo que el emprendedor debe saber de finanzas. Este tipo de video ya realizamos en varias oportunidades, pero ahora vamos a intentar aclarar un poquito más. Antes de comenzar a desarrollar el tema, les pido el favor de dar me gusta a este post y también compartir con sus colegas de tal forma que también ellos se puedan beneficiar de esta presentación. Comenzamos entonces con lo que el emprendedor debe saber de finanzas. Un elemento fundamental en las finanzas de la pequeña empresa es el manejo de esta herramienta que es el flujo de caja. Como ya hablamos en muchas oportunidades sobre este tema, solo basta mencionar que en el flujo de caja nosotros detallamos los ingresos y gastos en dinero de la empresa, de tal forma a tener al final del día o al final del mes el resultado en términos de sobrante o déficit de caja. Lógicamente, al inicio se puede comenzar usando una hoja de cálculo para el control de los ingresos y gastos e ingresar manualmente estas informaciones como si fuera un cuaderno, ¿verdad? Pero lo ideal sería contar ya con un software en Excel que a partir de ingresar los datos ya automáticamente te den todas las informaciones como sería el estado de flujo de caja, el estado de resultado que te permite ver si se ganó o perdió en el periodo, la situación de las cuentas a cobrar, el saldo de cuentas a cobrar y el saldo de cuentas a pagar. Esto para ponerlo en práctica, este recurso ya le habíamos mencionado en varias oportunidades que contamos con un curso sobre administración de flujo de caja y además de darte la información sobre lo que es, en términos completos, lo que es el flujo de caja, te facilita también la herramienta, en este caso un software en Excel de flujo de caja. Consecuentemente les pido a que deje en los comentarios a esta presentación o directamente acceda a esta herramienta, dando un link para conocerlo mejor. Y también les pido también que en los comentarios dejen también su WhatsApp para que le podamos remitir esta presentación en PowerPoint. Bueno, entonces, la primera cosa que uno tiene que el emprendedor debe saber sobre finanzas es el manejo de esta herramienta fundamental para flujo de caja. Otro elemento que debe llevar en cuenta el gestor financiero de una pequeña empresa, que puede ser el dueño o un funcionario, es el control de stock. Lo que a toda costa es evitar exceso de inversión en stock para que no represente dinero parado. Ya sabemos que esto debe ser financiado por una entidad financiera y esto lógicamente implica gastos financieros.
Por eso es fundamental mantener un buen control de las mercaderías. Y debemos recordar que esta inversión en stock representa muchas veces más del 30% de los activos de la empresa. Por eso es muy relevante su control. En secciones anteriores ya hablábamos sobre hacer el control usando el modelo de ABC, que también está dentro de las presentaciones anteriores que les invito a revisar. Bueno, el control de esto es fundamental para poder calcular, en primer lugar, el costo de las mercaderías que estamos vendiendo. Ya que si nosotros tenemos un cálculo bien realizado del costo, podemos en principio fijar un precio de venta que permita, además de cubrir esos costos de producción y los gastos de comercialización, dejar un excedente a la empresa. Es fundamental entonces conocer los costos para fijar un precio adecuado. Por más de que es el mercado el que fija el precio de venta, conviene, como mencionamos en presentaciones anteriores, tener ese conocimiento del precio de mercado para, en base a eso, nosotros podamos establecer un precio real que no tiene que estar muy alejado del precio de mercado. Muy bien. Pasamos entonces al otro punto que es conveniente también manejarlo muy bien, es dónde cortar los gastos, ya que una de las informaciones que te proporciona el software en Excel de flujo de caja es el detalle de los gastos mes a mes. Entonces tenemos esa información y la podemos identificarlo. Entonces debemos ver qué tipo de gasto cortar, pero cuidado al realizar el corte para no disminuir la calidad de los productos ofrecidos a los clientes. Por eso muchas veces se recomienda, en vez de cortar, es reducir esos gastos a través de economías en la utilización, por ejemplo, de energía eléctrica e insumos, inclusive acelerando ese proceso de producción y tratando de disminuir los desperdicios de materia prima, de tal forma a no afectar la calidad de los productos. Entonces, aquí el mensaje es: hay que reflexionar sobre la necesidad de gastos y para cortarlos sin comprometer el progreso del negocio. Ahora vamos a pasar a ver este indicador financiero muy importante, que es el índice de liquidez corriente. Este indicador, que es básico conocer, se calcula dividiendo los activos corrientes de los pasivos corrientes. Ya sabemos qué son los activos corrientes. Básicamente son los recursos aplicados en caja, cuentas a cobrar e inventarios. ¿Y qué son los pasivos corrientes? Serían las deudas que tenemos con los proveedores, las entidades financieras y otros gastos que la empresa debe pagar, debe acumular y pagar. Consecuentemente, este indicador mide la capacidad de pago que tiene la empresa en el corto plazo, o sea, si tiene dinero suficiente en el activo corriente para cubrir los gastos, las deudas de corto plazo.
Lo ideal sería que este índice supere 1. Es recomendable tener un indicador ideal de 1,5 a 2 veces, ya que con esto vamos a reducir el riesgo de no pagar a los acreedores. Si por otro lado este indicador da una cifra muy alta, puede indicar la existencia de dinero parado, ya sea en cuentas a cobrar e inventarios, que también no es razonable. Bueno, otro punto que el emprendedor debe llevar en cuenta es la ganancia bruta. ¿Y qué es la ganancia bruta? Es la diferencia que se obtiene, que se determina al restar de los ingresos por ventas los costos directos de las mercaderías vendidas, o sea, muchas veces llamados los costos variables. Y básicamente en el caso de una empresa comercial serían las mercaderías, el costo de las mercaderías que estamos vendiendo. Pero también, como consecuencia, debemos estar atentos de que esos costos no llevan en cuenta los gastos administrativos y de ventas, llamados gastos fijos, solamente los costos directos. Esta información también es proporcionada por nuestro software de flujo de caja. Nosotros fácilmente podemos calcular ahí la ganancia bruta de un determinado periodo, ya sea en dinero o en forma contable. Facturación por funcionario. Sabemos que uno de los gastos importantes de una pequeña empresa vienen a ser los gastos por salario de funcionario. Y ahí debemos hacer un control de estos gastos. Y una forma relativamente fácil de controlar es relacionar los salarios de los funcionarios con las ventas que la empresa está realizando. Lógicamente lo que debemos buscar acá es que cada periodo el funcionario le sea más rentable a la empresa. O sea, que las ventas que generen ese funcionario supere ampliamente el salario que le estamos pagando. Muchas veces podemos encontrarnos con empresas donde hay pocas personas. Consecuentemente, la atención al cliente y la capacidad productiva de la empresa puede caer. Por otro lado, podría existir el caso de un número muy elevado de empleados. Esto lógicamente va a aumentar los gastos y disminuir esa relación entre facturación por empleados. Consecuentemente, es una medida que se debe acompañar constantemente de cuánto de ventas cada empleado está generando a la empresa. Ahora viene qué tipo de trabajo hay que dejar al contador. Un principio básico aquí es que el emprendedor o el dueño, el emprendedor o el gestor financiero debe dedicar el menor tiempo posible a la parte burocrática de la empresa, o sea, lo que se refiere a la parte contable y la parte tributaria de la empresa. Por eso es conveniente contratar a un contador para acompañar, hacer el control del cumplimiento de la parte tributaria de la empresa, ya que el incumplimiento puede tener sus consecuencias en términos de multas y sanciones, ¿verdad? Es muy importante que la presencia del contador, principalmente para llevar el control de la parte tributaria de la empresa
y también la parte de referente al aporte de la empresa al órgano que en este caso se encarga de ofrecer ese seguro, el seguro de atención de salud y la jubilación. Burocracia. Como mencionábamos al inicio, anteriormente, el dueño de la empresa se debe centrar en la gestión del negocio, o sea, en lo referente a ventas, compras, la administración de los gastos, pero no debe olvidarse la parte burocrática y la parte de los impuestos. Como habíamos recomendado, esto debería ser realizado por el contador. Y también el contador es fundamental para la etapa en que una empresa pequeña decida formalizarse, o sea, registrarse tanto en los órganos de tributación, en la parte de patronal, en la parte de cumplimiento de todos los impuestos. Ahí la ayuda del contador es fundamental. Inclusive cuando en la empresa se involucran socios, que también eso debe ser manejado correctamente. Entonces ahí tenemos la figura del contador, principalmente en la formalización contable, es decir, la parte de apertura y la parte de registros de las operaciones. Bueno, y para ir terminando acá, una cosa muy importante que tenemos que tener claro es la relación entre controles financieros y gestión de las finanzas. Los controles financieros, como hemos visto, básicamente se resume al llenado, o sea, a la registración de las operaciones o de las transacciones en el software de flujo de caja. Y llevar en control de otros aspectos muy importantes como sería cuentas a cobrar, tener bien detallado, ¿verdad?, cuánto nos deben los clientes y en qué momento debemos hacer la cobranza. Por otro lado, también tenemos que tener bien claro la parte de los proveedores, en forma muy detallada a quienes le debemos, cuánto le debemos y en qué momento tenemos que pagar a esos proveedores. Eso viene a ser. Y también la parte de control de dinero, ¿verdad? Es decir, el dinero efectivo de caja y el dinero en los bancos. Esos son partes de los controles financieros. Es fundamental, en el caso del dinero depositado en los bancos, hacer lo que se llama conciliación bancaria. Y el dinero que se maneja en el día a día, hacer lo que se llama arqueo de caja. Bueno, este es el primer punto. Entonces, si nosotros tenemos buenos controles, entonces podemos pasar a lo que se llama el otro punto, al análisis financiero, o sea, realizar el análisis de las informaciones que nos proporcionan el software de flujo de caja. Eso implica, ¿verdad?, ver todas las planillas, todos los informes que proporciona nuestro software, que mencionábamos. Lo más importante sería el estado de flujo de caja, el estado de resultado, el saldo de cuentas a cobrar y a pagar. Pero no es solo eso. Esta herramienta que tenemos proporciona mucho más informaciones. Para dar una idea, uno puede llevar una especie de contabilidad por centros de beneficio y costo. O sea, podemos acompañar la rentabilidad de cada uno de los clientes.
donde podemos mencionar ahí cuánto le vendemos y cuánto nos costó la mercadería que le entregamos, o sea, la ganancia del cliente. Esto se puede hacer para los principales clientes y esto es muy fácil. Muy bien. Entonces, muchas veces en la parte de control financiero se tiene que hacer a través de un funcionario dentro de la empresa, de tal forma a liberar al dueño para gestionar las ventas y las compras y los gastos. Y dejar a un funcionario para la parte, vamos a llamarle, de registrar las entradas y salidas y al mismo tiempo obtener los informes que mencionábamos. En esta tarea, lo ideal sería que si tenemos un contador a tiempo completo sea realizado por el contador. Pero la realidad muchas veces es que el contador solamente participa en la parte de cumplimiento tributario. En este caso nos vemos obligados a tener a un gestor financiero diferente. Bueno, eso es la realidad, ¿verdad? Es decir, los contadores normalmente participan solamente en la parte tributaria y eso implica que debemos recurrir a otro tipo de ayuda, ¿verdad? Que sería un gestor financiero para poder hacer los registros correspondientes. Pero ya que la empresa debe prestar atención primeramente al control financiero y después, si esto funciona, entonces pasar al otro estadio que sería el análisis financiero. Bueno, como le mencioné al inicio, ¿verdad? Ya a esta altura ustedes se habrán dado cuenta de lo interesante que fue esta presentación. Entonces les ruego de nuevo a colocar me gusta y en los comentarios, lógicamente, como mencionamos al inicio, les pido que dejen su WhatsApp para que les podamos remitir esta información. Pero lo fundamental para este caso es que en ese comentario, ¿verdad? Hay un link que te va a llevar directamente a esta para ver la propuesta que le estamos ofreciendo. En este caso, un curso taller de administración de flujo de caja. Porque de nada sirve tener informaciones. Lo que estamos viendo ahora si no pasamos al siguiente estadio de la acción. Y esa parte es complicada cuando uno hace con informaciones, por más de que sea importante, son informaciones incompleta. Nosotros prácticamente lo que estamos ofreciéndole aquí es un bocadito de nuestro curso. Entonces, lo ideal sería que ustedes vayan a ver esa presentación, esa carta de venta y lea con atención y tomar decisiones, ya que la parte fundamental de ese curso es el software. Eso es, inclusive ese software vale mucho más que el costo del curso. Bueno, y ese software va a facilitar bastante su trabajo, porque es una realidad que existe en las pequeñas empresas que del 70-80% de los emprendedores no saben si están ganando o perdiendo dinero. Y eso es un contrasentido, ¿verdad? Bueno, le espero entonces en la próxima sesión, en donde vamos a tratar un tema muy importante, que es el análisis de la empresa utilizando los indicadores. Gracias, señores.